A ver, pensemos en esto. En solo 20 años, la que se conoció como la guerra para terminar todas las guerras, terminó siendo, pues, nada más el calentamiento para un conflicto todavía peor. ¿Cómo es posible que algo así suceda? Bueno, pues justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desmenuzar esa tormenta que duró 20 años. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta, la verdad, no es tan simple. No fue una sola cosa, para nada. Fue más bien como una fila de fichas de dominó, una empujando a la otra y a la otra, llevando al mundo de un desastre a otro. Y la primera ficha, la que empezó todo, fue la manera en que se firmó la paz. Justo eso, la paz que se firmó en 1919, la verdad es que era una pura ilusión. No se hizo para sanar las heridas, ni mucho menos. Al contrario, desde el principio ya traía plantadas las semillas de la siguiente tragedia. Ok, pues entremos de lleno al tema. La primera ficha de dominó que cayó, y esto es clave, no fue una bomba, no fue una batalla. Fue un papel, un documento, el Tratado de Versalles. Aquí está el meollo del asunto. En vez de buscar una forma de reconstruir y reconciliar, el tratado fue vengativo. Le impuso a Alemania unas deudas de guerra que eran literal imposibles de pagar. Y no solo eso, la humilló echándole toda la culpa del conflicto. O sea, en lugar de paz, lo que se consiguió fue sembrar un resentimiento, un coraje que nomás fue creciendo y creciendo con los años. Y bueno, sobre ese terreno que ya estaba súper frágil, lleno de resentimiento, de repente cayó una verdadera bomba, pero una bomba económica que sacudió al mundo entero, la Gran Depresión. Hay que tratar de imaginar el pánico de ese momento. De un día para otro, ¡pum!, la bolsa de valores de Wall Street se desploma. Y el problema es que, como ya para entonces todas las economías estaban conectadas, la crisis no se quedó en Nueva York, se empezó a esparcir como una plaga por todo el planeta, arrasando con los ahorros de la gente, cerrando empresas, dejando a millones sin trabajo. Y este número, 40%, es brutal. Detrás de esa cifra hay una tragedia humana inmensa. Esa fue la tasa de desempleo que alcanzó Alemania. 40%. Es casi la mitad de la gente que podía trabajar en la calle, sin nada. La desesperación era absoluta. Era el pan de cada día. Y esta gráfica lo deja clarísimo. Nadie, pero nadie se salvó. Miren nomás los números. Estados Unidos con un 30%, el Reino Unido 22%. Esta crisis le pegó a todo el mundo y, claro, sacudió los cimientos de las democracias. La gente empezó a perder la confianza en sus gobiernos, en el sistema, en todo. ¿Y qué pasa cuando la gente está así de desesperada? Pues que empieza a buscar soluciones igual de desesperadas. Y en ese hueco, en ese vacío de esperanza, fue que aparecieron estos nuevos líderes. Líderes que prometían soluciones fáciles, rápidas y casi siempre nacionalistas y muy violentas. Aquí entra un concepto clave para entender lo que pasó, el totalitarismo. ¿Qué es eso? Pues es un sistema donde el individuo no vale nada. Lo único que importa es el Estado. Y ese Estado está controlado por un solo líder, un solo partido, una sola idea que lo domina absolutamente todo, la vida pública y la privada. Y aquí tenemos, digamos, a los tres grandes ejemplos de esto. Por un lado, en Italia, el fascismo de Mussolini. Luego en Alemania, el nazismo de Hitler, que le metió además todo este veneno racial y antisemita. Y en la Unión Soviética, el estalinismo de Stalin. Ojo, sus ideologías podían ser diferentes en papel, pero su método, su forma de operar, era la misma. Control total y absoluto. Y es que, fíjense, pareciera que todos leyeron el mismo manual. Usaron exactamente las mismas herramientas. Primero, crear un culto casi religioso alrededor del líder. Segundo, bombardear a la gente con propaganda a todas horas, en todos los medios. Tercero, una policía secreta para aplastar a cualquiera que no estuviera de acuerdo. Y por último, militarizar a toda la sociedad, preparándola para lo que venía, la guerra. Y aquí surge la pregunta obvia, ¿no? O sea, ¿y los demás países qué? ¿Dónde estaban? ¿Por qué nadie les puso un alto mientras se volvían cada vez más y más agresivos? Pues la respuesta es complicada. Es una mezcla de miedo y de un error de cálculo que resultaría fatal. La palabra clave aquí es apaciguamiento. A ver, las grandes democracias, como Gran Bretaña y Francia, estaban todavía con el trauma de la Primera Guerra Mundial. Y encima, la crisis económica los tenía de rodillas. Así que pensaron, bueno, a lo mejor si le damos a Hitler un poco de lo que pide, se calma y ya nos deja en paz. Fue como darle un dulce a un niño para que deje de llorar, esperando que no pida más. Un error catastrófico. Esta cronología de verdad es para no creerse. Cada vez que uno de estos países agresores hacía algo, el resto del mundo nomás volteaba para otro lado.
Japón invade Manchuria. Silencio. Alemania mete a su ejército donde no debía. Silencio. Anexa a Austria. Silencio. Con cada una de estas concesiones, los dictadores se sentían más y más envalentonados. Y el colmo fue la conferencia de Múnich, donde básicamente le regalaron un pedazo de Checoslovaquia a Hitler, pensando que con eso ya por fin tendrían paz para nuestro tiempo. Qué equivocados estaban. Y esta fue la gota que derramó el vaso, el golpe final. De repente, el mundo entero ve a la Alemania nazi y a la Unión Soviética comunista, que se odiaban a muerte, eran enemigos ideológicos, firmando un pacto de no agresión. En ese momento, todos supieron que ya no había nada que detuviera a Hitler. Ya tenía su espalda cubierta al este, tenía luz verde para lanzarse sobre Polonia. Todas las fichas de dominó ya estaban perfectamente alineadas. Solo faltaba que alguien le diera el último empujoncito a la primera. Y así fue. El 1 de septiembre de 1939, los ejércitos alemanes cruzan la frontera de Polonia. Pero esta vez fue diferente. Ya no hubo más concesiones, ni más apaciguamiento. La Segunda Guerra Mundial había estallado. Entonces, si lo vemos en retrospectiva, la cadena fue así. Primero, una paz mal hecha que solo generó odio. Segundo, una crisis económica mundial que creó desesperación. Tercero, esa desesperación le abrió la puerta a líderes extremistas. Y cuarto, el miedo de las otras naciones les dio permiso para hacer lo que quisieran. Era literalmente la receta perfecta para el desastre. Para que quede súper claro, aquí están las causas clave que nos llevaron a ese punto. El castigo del Tratado de Versalles, el colapso de la economía con la Gran Depresión, el veneno de ideologías totalitarias como el nazismo y el fascismo, y la parálisis de una comunidad internacional que no supo o no quiso actuar a tiempo. Y creo que la gran lección que nos deja todo este periodo es esta. No es solo un cuento viejo de los libros de historia. Es una advertencia muy clara. Una advertencia de lo que pasa cuando se prefiere la comodidad a la acción, cuando el miedo le gana la razón, y cuando la gente desesperada empieza a buscar salvadores que prometen soluciones mágicas. La historia ya nos enseñó, paso a paso, cómo fueron cayendo estas fichas de dominó. Entender bien ese proceso es fundamental para poder reconocer las señales de alerta en nuestros días. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Cuáles son las fichas de dominó que tendríamos que estar vigilando hoy? Gracias por habernos acompañado.